Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de refuerzo correspondientes a esta semana. Un gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Buenas Licenciado, noches, buenas noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes y qué gusto poderles escuchar ya en esta antesala de todo, del final de todo este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes todo este proceso de actividades extracurriculares, pues estos temas obviamente son de refuerzo de los temas que nosotros hemos ido viendo y analizando en el contexto de este proceso educativo. Les recuerdo que la próxima semana es el desarrollo de los cuestionarios, así es que por favor una recomendación que ustedes tengan ya impresos los cuestionarios que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Ustedes pueden descargarse y pueden imprimir para el desarrollo de la última clase que tenemos la próxima semana. Así es que en la próxima semana les daría los tips, qué es lo que cuáles son el desarrollo mismo del contexto de las pruebas, de las preguntas que tenemos, para que ustedes se presenten al examen final y obviamente puedan rendir sin ninguna dificultad. Así es que eso como parte preliminar. Iniciamos el desarrollo de las actividades y justamente vamos a hablar sobre un tema central del desarrollo de los seres vivos, que es la célula. Existen dos tipos de células, las células vegetales, las células animales, y vamos a ver cuáles son las características más comunes en función de la célula. ¿Qué es la célula? Es una de las preguntas más frecuentes. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce hasta el momento. Son ejemplos de células los espermatozoides y también las neuronas. La célula es la entidad más pequeña que se considera con vida. El tamaño de la célula puede variar mucho. Una célula de tamaño promedio mide alrededor de 10 micrómetros. La gran mayoría de las células son microscópicas, es decir, solo pueden ser vistas utilizando un microscopio. Por otro lado, existen células que pueden ser observadas a simple vista. Este es el caso, por ejemplo, del óvulo humano, que mide 100 micrómetros y tiene un tamaño similar a la de la punta de un lápiz. El descubrimiento de las células se considera el paso fundamental del estudio moderno de la vida, esto es la biología, dado que permitió comprender la enorme complejidad del cuerpo de los seres vivos y permitió el surgimiento de numerosas ciencias y disciplinas posteriores. ¿Cuáles son los tipos de células? Las células pueden clasificarse según si tienen o no una membrana que rodea al núcleo, llamada membrana nuclear. Según esta clasificación, las células pueden ser procariotas y también pueden ser eucariotas. Ya saben cuáles son las características fundamentales. Y vamos a ver en este caso las células procariotas, cómo están constituidos. En pantalla ustedes pueden observar justamente los componentes de esta célula procariota. Tenemos un flagelo procariótico, tenemos los ribosomas, los gránulos de alimento, tenemos el plásmido que está obviamente contenido en el ADN, el nucleoide del ADN, los pilus o fimbrias, tenemos la membrana plasmática, la cubierta celular y la cápsula o capa mucilaginosa que habíamos visto en clases anteriores. Y de esa manera está constituida una célula procariota. Las células procariotas tienen una estructura básica y sencilla, sin membrana nuclear. Como lo habíamos visto en el gráfico, no contiene un núcleo, por lo que su material genético se encuentra disperso ocupando un espacio llamado nucleoide y que está en contacto directo con el resto del citoplasma o del cuerpo de la célula. Las células procariotas son pequeñas y tienen un tamaño que mide entre 1 y 5 micrómetros. Fueron las primeras formas de vida de nuestro planeta Tierra
y hasta donde se conoce, todos los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares, por lo tanto son bacterias. La siguiente clasificación de las células, en cambio, son las células eucariotas. Aquí ustedes van a ver la diferencia, pues aquí esta célula eucariota está constituido por las siguientes estructuras. Tenemos una cromátida, tenemos una membrana nuclear, acá sí ya tenemos un núcleo definido, tenemos el citoplasma, tenemos el retículo endoplasmático liso, tenemos las mitocondrias, los ribosomas, el citoesqueleto, los lisosomas, el aparato de Golgi, la membrana plasmática, el retículo endoplasmático rugoso, y obviamente aquí te volvemos al inicio al nucleolo y a la cromatina. Y de esa manera están obviamente constituidas las células de eucariotas. A diferencia de las procariotas, las células de eucariotas aquí sí ya tienen un núcleo totalmente definido. Las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas. Tienen el núcleo rodeado de una membrana nuclear, por lo que su material genético puede o queda contenido en el núcleo. Además, estas células poseen orgánulos, también llamados organelas, en su citoplasma que pueden estar delimitados por membranas. El tamaño de las células eucariotas varía entre 10 y 100 micrómetros, por lo que son más grandes que las células procariotas. En la historia evolutiva de la Tierra, las células eucariotas surgieron después de las procariotas. Es una característica fundamental de esta etapa. En cuanto de aquí vamos a ver la célula animal y vamos a ver la célula vegetal, vamos a ver cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias, que es otra de las clasificaciones en función de la célula. Pues tenemos a partir justamente de este tipo de células eucariotas con estructuras nucleares, obviamente tenemos dos subclasificaciones que son la célula animal y la célula vegetal, y vamos a ver. Si ustedes pueden observar el gráfico, determinados compuestos internos de la célula son similares tanto en la célula animal, en la célula vegetal. Pero asimismo, como hay similitudes, también hay grandes diferencias que las hacen únicas y diferentes a cada una de ellas. Están constituidas por una membrana plasmática y distintas orgánelas. Esto es el complejo de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, lisosomas, los retículos endoplasmático liso y rugoso, entre otros. El material genético se encuentra en un núcleo envuelto en una membrana nuclear. No tienen pared celular y presentan formas muy diversas. Poseen lisosomas, esto es, orgánelas exclusivas de las células animales, que son vesículas que contienen enzimas digestivas y se dedican a degradar ciertos compuestos químicos y estructuras celulares, obviamente, dentro de este proceso de estructuras animales. Poseen centriolos, esto es, orgánelos exclusivos en cambio de las células animales que tienen una función muy importante en la división celular. En cuanto a la célula vegetal, las células vegetales de las plantas son del tipo eucariota. Tienen un núcleo rodeado de una membrana nuclear donde se encuentra el material genético. Poseen una pared celular rígida, que es la diferencia entre la célula animal, que no la posee este componente, compuesta principalmente por celulosa. Esta estructura le da forma a la célula y le otorga sostén a la planta. Los organismos vegetales no tienen esqueletos como en los animales. Pues en este caso, la pared celular es la que les da la rigidez. Poseen cloroplastos, esto es, orgánelos exclusivos de las células vegetales, que son orgánelos que llevan a cabo el proceso de fotosíntesis, proceso mediante el cual se utiliza la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Esto en cuanto a las similitudes y diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. En cuanto a las partes de la célula, hablando ya desde el punto de vista interno, tenemos los siguientes componentes o las siguientes partes que están integrando a la célula. Tenemos la membrana plasmática o citoplasma, presente en células eucariotas y también en procariotas. Es una membrana que divide la parte exterior de la parte interior de la célula. Está formada por una doble capa continua de fosfolípidos y proteínas
encarceladas o adheridas a su superficie. Las funciones de esta membrana son de forma y estabilidad a la célula, separar el contenido interno de la célula del medio que lo rodea, permitir la entrada y salida de sustancias a la célula e intervenir en la interacción entre las células. Esas son las características y las funciones en cuanto a la membrana plasmática o citoplasma. En cuanto a la pared celular, presente en las células procariotas y en las células eucariotas de plantas, hongos y algas, es una capa gruesa y bastante rígida que está localizada en la parte externa de la membrana plasmática, le confiere resistencia y estabilidad a la célula. Su composición varía según el tipo de célula, por ejemplo, en las plantas de pared celular está compuesta principalmente por celulosa, mientras que en las bacterias está formada por peptidoglicano. Esto es un copolímero formando forma o estructurado por azúcares y también aminoácidos. El núcleo presente en células eucariotas contiene casi todo el material genético, esto es el ADN, el ácido desoxirribonucleico de la célula, y está rodeado por una envoltura nuclear que contiene poros. Sus principales funciones son almacenar la información genética, controlar las actividades de todos los orgánulos y coordinar la reproducción sexual. En cuanto al nucleoide, presente en las células procariotas, es una región en la que se encuentra el ADN, que en las células procariotas es una única molécula con forma circular y cerrada. A diferencia del núcleo, en células eucariotas, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. El citoplasma, presente en células eucariotas y también en las procariotas, es la parte de la célula que se ubica entre la membrana citoplasmática y el núcleo. Está constituido por una parte líquida llamada citosol, que se compone de agua, iones y proteínas. En el citosol están sumergidos todos los orgánulos. La función principal del citoplasma es servir de soporte para los orgánulos de la célula y ayudar a los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. En el citoplasma se encuentran inmersos los orgánulos, que son estructuras que cumplen una o varias funciones determinadas. Se denominan orgánulos porque por analogía con los términos órganos, los orgánulos son los pequeños órganos en el interior de la célula. Dicho de otra manera, los orgánulos prácticamente son los órganos internos de la célula. Es como en el caso de nosotros. Hagamos cuenta que nosotros, como seres humanos, por ejemplo, el hombre es la célula, pero el hombre en su cuerpo está constituido ¿por qué? Está constituido por el cerebro, está constituido por diferentes órganos, por riñones, pulmones, el páncreas y así sucesivamente. Así también la célula tiene una serie de órganos que la ciencia o la biología lo ha determinado como orgánulos, para obviamente diferenciarlos y tenerlos muy presentes en el momento de su estudio. Algunos orgánulos nos podemos mencionar a continuación, por ejemplo, las mitocondrias. Están presentes en células eucariotas de animales y plantas, son las estructuras donde se realiza la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener energía en forma de ATP. Por lo general, las mitocondrias se localizan en los sitios de las células por donde ingresa el oxígeno. Una célula puede tener hasta miles de mitocondrias según la actividad que ésta ejecuta. En cuanto a los lisosomas, están presentes en células eucariotas de animales. Son vesículas rodeadas de membranas que se originan en el aparato de Golgi. Tienen enzimas digestivas e hidrolíticas, enzimas que aceleran la hidrólisis de los enlaces químicos en su interior, que pueden digerir una gran cantidad de moléculas. Por otra parte, pueden digerir otro orgánulo del interior de la célula y devolver sus componentes al citosol para que sean reutilizados por la célula, proceso que se llama autofagia, y digerir una célula entera. Este es el proceso que se llama autólisis. Si los componentes que digieren los lisosomas provienen del exterior de la célula, el proceso se llama heterofagia.
Eso obviamente como términos dentro de este proceso de las actividades o las funciones que desarrolla el lisosoma. Los ribosomas están presentes en las células eucariotas y procariotas, son los encargados de la síntesis de proteínas. En las células eucariotas, estos orgánulos están constituidos por dos subunidades que se forman por separado en el núcleo, un cuerpo ubicado dentro del núcleo y se unen en el citoplasma para sintetizar proteínas. Por otra parte, en las células eucariotas, estos orgánulos se encuentran en la membrana nuclear, en el retículo endoplasmático rugoso, en el citosol, en las mitocondrias y en el citoplasma en el caso de las plantas. En las células procariotas, los ribosomas se encuentran en el citosol. El siguiente componente es el aparato de Golgi. Está presente en la mayoría de las células eucariotas, se encarga de transportar y modificar las proteínas que son sintetizadas en los ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático está presente en las células eucariotas, es un conjunto de membranas que se extiende desde la membrana nuclear hasta el citoplasma. Existen dos tipos de retículos endoplasmáticos y tenemos lo que son los siguientes. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, es una estructura ubicada a continuación de la membrana nuclear. La superficie del retículo endoplasmático rugoso está cubierta de ribosomas. Estos son orgánulos responsables de sintetizar las proteínas. En cambio, el retículo endoplasmático liso es una estructura que se extiende desde el retículo endoplasmático rugoso. La superficie del retículo endoplasmático liso no contiene ribosomas, por lo que no se sintetiza proteínas en su estructura, pero sí se sintetiza o sintetizan ácidos grasos y también esteroides. A continuación vamos a ver los siguientes componentes. Tenemos los centrosomas. Está presente en células eucariotas de animales. Este orgánulo está formado por centriolos y material pericentrioral, conjunto de proteínas que rodean a los centriolos. Los centriolos son estructuras formadas por microtúbulos rodeados de material pericentrional que está formado por complejos de las proteínas tubulina. Los complejos de tubulina son los centros de organización para el crecimiento del uso mitótico, que es el conjunto de microtúbulos a partir de una división celular. El citoesqueleto de la célula está presente tanto en células eucariotas y tiene una estructura análoga en procariotas. Consiste en un conjunto de filamentos de proteínas que se extienden por el citosol. Sirve para establecer la forma de la célula y organizar el contenido de su interior. Además, ayuda al movimiento de los orgánulos dentro de la célula, de los cromosomas en la división celular y también de las células enteras. ¿Qué son los cilios? Están presentes en células procariotas y en células eucariotas de animales y de algunas algas. Son extensiones de las membranas plasmáticas similares a los pelos. Los cilios realizan un movimiento parecido a un remo para mover el líquido que rodea a la célula. Los flagelos están presentes en las células procariotas y en eucariotas de animales y algunas algas tienen estructuras similares a los cilios, pero son más largos. Los flagelos mueven las células enteras como si fueran pequeños propulsores que les infieren movimiento. La única célula con flagelos en el cuerpo humano es justamente, en este caso, los espermatozoides. Los cloroplastos están presentes en las células eucariotas de las plantas y algas verdes. Están formados por las membranas que contienen vesículas, clorofila y tilacoides en su interior. En los tilacoides ocurre la reacción que absorbe los fotones de la luz solar para realizar el proceso de la fotosíntesis. Aunque los cloroplastos son exclusivos de las células de las plantas y algas, existen un músculo llamado babosa esmeralda, Elsia clorotica en su parte científica, que se alimenta del cloroplasto de alga Bachueria litore. Así, utilizando los citoplasmas de algas, este músculo es capaz de realizar fotosíntesis.
Las váculas están presentes en todas las células eucariotas vegetales y en algunos animales. Además, pueden estar presentes en algunas células procariotas. Estos orgánulos son vesículas formadas por membranas plasmáticas. Su función es almacenar agua, moléculas y también nutrientes. Los cloroplastos están presentes en las células eucariotas vegetales. Estos orgánulos almacenan carótenos, que son los pigmentos que le confieren los colores de las raíces, flores y también frutos. En relación a los leucoplastos, están presentes en las células eucariotas de las plantas, almacenan sustancias poco coloreadas y contribuyen a la conversión de azúcares en polisacáridos, grasas y también proteínas. Y por último tenemos el pili. Están presentes en células procariotas. Los pili son extensiones en forma de pelos constituidas por las proteínas pilina. Están ubicados en la superficie de ciertas bacterias y le permiten transferir su material genético a otras bacterias. Esto en cuanto a los diferentes orgánulos que están constituyendo la célula. Dicho de otra manera, estos son los órganos que están integrando al interior de la célula, se encuentran al interior de la célula. A continuación vamos a ver y vamos a analizar las funciones de la célula. Las funciones de la célula están determinadas por el tipo de célula y algunas de las funciones más importantes pueden ser las siguientes. Tenemos en este caso la función estructurales. Las células pueden formar tejidos como el tejido adiposo, la grasa, el tejido muscular y el tejido óseo. Esto es los huesos que dan soporte al cuerpo de los animales y a sus órganos. Por ejemplo, o los osteoblastos son células que se encuentran en los huesos y forman nuevos tejidos óseos. Funciones secretoras, las células pueden sintetizar sustancias que luego secretan al medio extracelular, ya sea porque porque estas sustancias realizan funciones en el exterior de la célula o porque son sustancias de desecho. Por ejemplo, las células epiteliales secretoras de acino, que se encuentran en las glándulas salivales del ser humano y secretan la primera saliva. Esas pues, son ejemplos en cuanto a de las funciones secretoras de las células. Cuando hablamos de funciones metabólicas, las células llevan a cabo reacciones químicas necesarias para obtención de energía y de sustancias necesarias para realizar sus distintas funciones. En este sentido, pueden sintetizar compuestos químicos o descomponerlos. Por ejemplo, en el citosol de las células ocurren reacciones de síntesis de proteínas y en las mitocondrias ocurre la respiración celular. En cuanto a las funciones defensivas muy necesarias en nuestro cuerpo, algunos tipos de células contribuyen a eliminar patógenos, eso quiere decir elementos peligrosos de nuestro cuerpo y combatir enfermedades. Por ejemplo, los linfocitos T son células que reconocen de manera específica ciertos antígenos que luego son destruidos. También destruyen células propias del cuerpo que fueron también infectadas. Esas son las funciones en cuanto a las estructuras de defensa. Las funciones de interacción o reacción, las células reaccionan al estímulo tanto interno como externo y generan una respuesta. Por ejemplo, los termorreceptores son células de la piel que se activan ante cambios bruscos de temperatura. En cuanto a las funciones reproductoras, las células eucariotas se pueden dividir por mitosis, esto es, células somáticas, y por meiosis, células germinales, mientras que las células procariotas se pueden dividir por fisión binaria. Por ejemplo, los espermatozoides son células que se originan o que originan una célula germinal cuando se dividen a través del método de la meiosis. Esto en cuanto a la función reproductora de las células. Y por último, vamos a ver la reproducción celular. Los procesos de división celular de las células procariotas pueden ocurrir por mitosis o también por meiosis. La mitosis es el proceso de división celular de las células somáticas, mientras que la división de su citoplasma se denomina citocinesis. La división celular por mitosis produce dos células idénticas por el mismo tipo y número de cromosomas que las células originales. Este tipo de reproducción permite el reemplazo de células muertas y la generación de células nuevas durante el crecimiento tisular.
También permite la sustitución de células dañadas. En cambio, la meiosis es el proceso de división nuclear mediante el que las células germinales producen gametos. La división celular por meiosis produce 4 células con la mitad de los cromosomas de la célula madre o célula original. Durante la meiosis ocurre una recombinación de cromosomas homólogos, es decir, hay intercambio de información genética. Hay que tener en cuenta dentro de estas características que obviamente vamos a ver las células, obviamente, ¿cuáles son las células somáticas? Son las células no germinales, son las vesículas de crecimiento de los tejidos y órganos de los organismos pluricelulares. Son células de características diploides, es decir, tienen todos los juegos de cromosomas homólogos. Y por el contrario, las células germinales pueden producir otras células germinales mediante mitosis. También producen gametos, óvulos y espermatozoides. En el caso del ser humano, por ejemplo, mediante meiosis, los gametos son células haploides, es decir, tienen la mitad de los pares de cromosomas que las células originales. En cuanto a la fisión binaria, por último, en esta última etapa, las células procariotas se dividen por fisión binaria. La fisión binaria consiste en la replicación del ADN circular procariota para generar 2 nuevas moléculas de ADN idénticas, salvo algunas excepciones. Además, se replica el citoplasma y las proteínas del citoesqueleto se organizan para generar las nuevas paredes celulares y membranas citoplasmáticas, lo que origina a 2 células hijas idénticas. En cuanto a la teoría celular, la teoría celular explica el papel que tienen las células en la formación y en las características de los seres vivos, así como en la constitución de la vida. Según la teoría de la célula, es la unidad morfológica y fisiológica que forma cada ser vivo. Y para fundamentar esta afirmación se basa en los postulados. Todos los organismos vivos están formados por células o por sustancias de secreción. Los organismos vivos se pueden clasificar según la cantidad de células que la conforman y pueden ser organismos unicelulares. Son organismos constituidos por una sola célula, por ejemplo, las bacterias, las arqueas y algunos hongos como las levaduras. Mientras que los organismos pluricelulares son organismos constituidos por varias células. Las células de estos organismos están especializadas para realizar diversas funciones. Por ejemplo, los animales, las plantas, los hongos de tipo Z están constituidos dentro de estas características. La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos porque las funciones vitales de estos, esto es la nutrición, crecimiento, reproducción, respuestas a estímulos, ocurren dentro de las células o en sus proximidades. Todas las células provienen de otra célula, es decir, no existen células que se originen a partir de material inanimado. Todas las células contienen la información hereditaria que les permite realizar y controlar sus funciones, así como transmitir la información genética a las posteriores generaciones celulares. Aquí nosotros hemos podido ver una serie de información acerca de las células, sus características, sus funciones, divisiones, orgánulos o organismos internos, cómo están constituidos dentro de de las células, y obviamente que son fundamentales, son la base del desarrollo de los seres vivos sobre el planeta Tierra, ya sean estos unicelulares o sean pluricelulares. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima semana en el desarrollo mismo ya del cuestionario para que ustedes no tengan ninguna dificultad y se presenten a su examen final. Así que mis queridos y estimados amigos, sigan imprimiendo los cuestionarios, sigan revisando y en clases iremos resolviendo cada una de las preguntas para que sigan estudiando y se presenten a su examen principal. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes esta noche de actividades. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, buenas noches, licenciado. Licenciado. A vos. Buenas noches, Lice.